desarrollo y aporte al tema de la internacionalización. Desde la carrera de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del Grupo Focal de Investigación Ethos. Asociado al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Universidad Nacional Abierta ya a Distancia. Presentamos un espacio en el que invitamos a docentes de diversas nacionalidades a participar de este espacio para que puedan compartir con nosotros parte del desarrollo de sus investigaciones. Desde este espacio, Ethos Sin Frontera, les invitamos a escuchar nuestro tema de hoy. Vivimos una época en la que la inteligencia artificial no solo transforma nuestras rutinas, sino que también transforma nuestras preguntas más profundas. ¿Qué queda del sentido, de la libertad o de la dignidad humana cuando un algoritmo puede predecir nuestras decisiones, puede reescribir nuestras narrativas y simular emociones? ¿Puede la psicología, y en particular la logoterapia de Viktor Frankl, ofrecernos una brújula ética en medio de este nuevo caos? Y si el viaje del héroe, como propuso Joseph Campbell, estructura el conocimiento humano a través del conflicto y la transformación, ¿qué papel juega hoy el ser humano en una historia donde las máquinas ya escriben capítulos por nosotros? En esta conversación exploraremos los desafíos que la inteligencia artificial plantea al sentido de la vida desde una perspectiva psicológica, filosófica y profundamente humana. Y para desarrollar este conversatorio hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un experto en el campo de la psicología, el doctor Gustavo Mondragón Espinosa. El doctor Mondragón es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, magíster en docencia y administración en educación superior y doctor en psicología de la Universidad de Baja California. Es un placer tenerlo con nosotros hoy, Gustavo. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Tyron. La verdad es que para mí es un honor estar en este espacio académico donde se divulgan el conocimiento, eh, por ejemplo, palabreando con Sofía, divulgar la filosofía y con un personaje como tú, doctor Tyron Achuri, que bueno, la verdad es que esta divulgación que haces de filosofía política, de posverdad, de humanismos imaginarios, también todo lo que has realizado en la universidad, en la UNAD. Así que la verdad es que es un verdadero honor y un privilegio recibir esta invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bien, vamos con esto. Cuando Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, lo hizo en medio de uno de los contextos más deshumanizantes del siglo XX. Su propuesta de que la búsqueda de sentido es la motivación central del ser humano ha influido no solo en la psicología, sino también en la ética, en la filosofía, en la educación. Hoy, sin embargo, enfrentamos un escenario inédito. Inteligencias artificiales sin conciencia, pero que sin embargo afectan nuestras decisiones, nuestras emociones e incluso afectan nuestras metas. Frente a este panorama, cabe preguntarse, doctor Mondragón, ¿cómo podría la logoterapia de Frank replantear los principios éticos para el desarrollo de la inteligencia artificial, considerando que esa inteligencia carece de conciencia, pero puede obviamente influir en la búsqueda del sentido humano?
Muy bien. Bueno, desde la logoterapia, el eje fundamental de la existencia humana es la búsqueda de sentido. Y esta no solamente es una aspiración psicológica, sino realmente es una necesidad existencial. Víctor Frankl plantea que incluso en las condiciones más y más extremas, el ser humano puede encontrar sentido si conserva su libertad interior y su capacidad de decidir la actitud con la que enfrenta a las circunstancias. La inteligencia artificial, en cambio, pues como ya bien lo mencionaste, carece de conciencia, de libertad, de voluntad, no puede sufrir, no puede amar, no puede asumir responsabilidades morales por sus actos. No obstante, pues su impacto sí nos puede alterar y sí puede alterar profundamente el marco simbólico y narrativo social, donde los humanos nos vamos construyendo y vamos construyendo nuestro sentido de vida. Por lo tanto, aplicar los principios humanistas de logoterapia, la ética, a la inteligencia artificial, tiene que tener varias implicaciones. Por ejemplo, tendremos que reafirmar la centralidad en el ser humano como buscador del sentido y no propiamente la inteligencia artificial. Las tecnologías deben de estar al servicio del ser humano y no al revés. No se trata de ser nada más muy eficientes, sino ayudar a vivir a las personas con mayor propósito, con mayor sentido. Así que esa es una cuestión que se pone sobre la mesa. También otro punto importante a considerar es evitar la cosificación del ser humano, porque Franklin, en el tiempo en que vivió, que él fue sobreviviente del Holocausto nazi, él advirtió la deshumanización y el reduccionismo. Y una inteligencia artificial puede cosificar, puede clasificar, puede predecir, puede entretener, pero sin ningún criterio ético, ¿no? Puede reforzar visiones mecanicistas o solamente utilitarias del ser humano. Entonces, sí, ciertamente hay mucho riesgo en esto de la inteligencia artificial. Otro tema a considerar en este asunto, para responder a tu pregunta, es promover la responsabilidad ética en el diseño y el uso de la inteligencia artificial, porque para Viktor Frankl, la libertad siempre va acompañada de responsabilidad. No podemos tener libertad si no tenemos un viso de responsabilidad. Los desarrolladores, las instituciones, los usuarios debemos asumir una responsabilidad moral con el uso de la tecnología y ver cómo es que esta tecnología nos pueden afectar en la libertad, en la dignidad y en el sentido de nosotros mismos y de otras personas. Otro punto a considerar es que tendremos que preservar espacios para la decisión y la autotrascendencia. Así que el diseño de la inteligencia artificial, de alguna manera, a mí me parece que debe fomentar la autonomía humana y no debería de reemplazarla. La tendencia a delegar decisiones importantes, sobre todo existenciales, a algoritmos. O sea, ese es el tema, que nosotros no estamos conformados por algoritmos y la inteligencia artificial sí, ¿no? Entonces, no podemos delegar esto tan importante y tan humano, por ejemplo, en salud mental, en las relaciones, en la vocación, en a qué se va a dedicar una persona. La verdad es que esta parte, si no la cuidamos, puede ser peligrosa si es que sustituye a la reflexión personal, a la reflexión que tenemos como seres humanos. Otro punto importante es que tendremos que reconocer los límites de la inteligencia artificial frente al sentido, así como subraya un investigador español que es Ramón López de Mántaras, la inteligencia artificial no puede experimentar conciencia, no puede experimentar dolor, pero Frank, también digamos como que si los ponemos a dialogar un poco, solo el ser humano puede transformar el sufrimiento en sentido. Esto no lo podría hacer la inteligencia artificial. Nosotros como seres humanos toda la vida estamos expuestos
estamos también, la vida nos va llevando hacia caminos de dolor también, como fue el caso de Víctor Frank, y como todos tenemos pérdidas, todos, o sea, hay cosas de las que no nos podemos liberar, ¿no? Las enfermedades, la muerte, el sufrimiento, eso lo vamos a tener, así que debemos de tomar una decisión. Si vamos a vivir bien y de manera armoniosa y de manera satisfactoria y podemos construirnos y ser felices, pero de todas maneras de eso no nos va a liberar nada. Los problemas, las enfermedades y la muerte ahí van a existir. Esa es una capacidad exclusivamente humana y como decía Víctor Frankl, es humana y es sagrada. Así que yo creo que si replanteamos la ética desde la logoterapia, como señalabas en la pregunta, tenemos que preguntarnos de manera muy radical si esta tecnología está ayudando a los seres humanos a vivir con profundidad, dignidad y sentido o no. Si la respuesta es no, por más sofisticada la inteligencia artificial que sea, como viene siendo y como se va a desarrollar, debería de ser éticamente cuestionado, doctor Tairo. Gracias, doctor Mondragón. Así es. Sin embargo, tenemos que pensar si, como plantea Víctor Frank, el ser humano está llamado a encontrar sentido, como lo dice usted, en medio del sufrimiento. Cabría pensar entonces que los desafíos actuales, como la irrupción masiva de la inteligencia artificial, no solo nos confronta éticamente, sino que también nos está confrontando existencialmente. Joseph Campbell, al estudiar los mitos de todas las culturas, identificó una estructura común, el viaje del héroe, una travesía que comienza en la comodidad, ese viaje del héroe muy relacionado con lo de Carl Jung, ¿no? Sí, Una sí. travesía que comienza ahí y atraviesa un caos y si se supera, transformaría radicalmente al protagonista. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Desde la perspectiva del viaje del héroe de Campbell, el caos generado por la disrupción tecnológica debería interpretarse como una prueba iniciática para la humanidad o como una amenaza a la autenticidad del sentido existencial que ha propuesto Víctor Frank. Qué buena pregunta, doctor. ¿Y ahora cómo te voy a responder? Qué buena pregunta. Bueno, Joseph Campbell plantea que toda transformación auténtica de fondo comienza con una disrupción, con una ruptura del orden que se conoce. Y esto es lo que ha venido haciendo la inteligencia artificial. El viaje del héroe empieza pues, con una ruptura del orden. Es un llamado nuevo a la aventura, ¿no? Así empieza el viaje del héroe. Y muchas veces se manifiesta como un caos absolutamente inesperado. Es todo caótico, no se encuentra la salida, todo está oscuro, hay una crisis, hay pérdidas, en fin. En este sentido, esta revolución tecnológica que vivimos, que para mí es una nueva era para la humanidad, puede ser interpretada, sí, ciertamente, como una prueba iniciática, pero a nivel global, ¿no? Es macro, o sea, es increíble. ¿Por qué puede ser así? Bueno, pues porque nos saca del mundo, digamos, familiar, que éramos nosotros analógicos. Bueno, nosotros nacimos en la segunda mitad del siglo XX, tú y yo nacimos, yo soy un feliz modelo 1960. Entonces, al nacer en esta segunda mitad del siglo XX, bueno, en la comunidad donde yo habitaba entonces, pues no había televisión, no había teléfonos, apenas llegaba la electricidad, así que vimos llegar poco a poco toda esta tecnología hasta este momento que ha sido increíble. Así que nos saca del mundo familiar, que era predecible, que era analógico, que era centrado únicamente en el esfuerzo humano y nos lleva a otro ámbito, a otras cosas. Ahora nos confronta con lo desconocido, las realidades virtuales, la automatización, la propia inteligencia artificial
pero también nos desafía o nos invita, es un reto poder enfrentar, renovar el sentido que tenemos. ¿Qué significa el ser humano cuando lo que antes nos definía, como la inteligencia, el trabajo, la memoria, todo esto, puede ser replicado por una máquina? El aprendizaje, la inteligencia artificial aprende. ¿Cómo podemos entonces empezar o dónde están los límites, o dónde se van a distinguir estos límites en el futuro? Ahorita todavía, porque los investigadores de inteligencia artificial dicen, paren, o sea, va demasiado rápido, paremos esto para que haya una normatividad, para que haya una reglamentación, para que haya cuestiones éticas, porque esto va para largo y no creo que vaya para atrás. Así que la narrativa mítica no ve el caos, desde luego, como algo negativo. Joseph Campbell no lo ve como negativo en sí mismo, sino como un portal, ¿no?, hacia una transformación más profunda. Pero claro, esto no garantiza que ya sea todo miel sobre hojuelas, que todo esté resuelto. La travesía puede fracasar si no hay conciencia, si no hay guía, si no hay ética, si no hay un buen propósito, ¿no? Desde Frank, pues podemos encontrar el peligro de perder autenticidad. Para Frank, el peligro más serio que representa esta disrupción tecnológica de la inteligencia artificial no es el caos externo, sino un vacío existencial, ¿no?, propio, que puede introducirse internamente si dejamos que estas máquinas ocupen el lugar de nuestras decisiones, de nuestros valores, de nuestros vínculos humanos. Si dejamos ejercer nuestra responsabilidad personal, lo que a nosotros toca, de si dejamos elegir con sentido, pues la inteligencia artificial no será una prueba, sino una renuncia a nuestra libertad interior. Pues yo creo que mucho tenemos por hacer ahí. También si evitamos el dolor o la incertidumbre a través de sustitutos tecnológicos, perdemos oportunidades de crecimiento a través, sí, del sufrimiento y de otras cosas, ¿no? Pero un sufrimiento con propósito, como lo propone Víctor Frankl, Así porque es. él advertía que el riesgo no es la tecnología. El riesgo no es la tecnología en sí, sino en la capacidad para anestesiarnos existencialmente. Nos roba el encuentro con nuestra propia profundidad. Y como bien decías, pues todo esto tiene mucho que ver con, con Jung, todos los arquetipos, porque finalmente el viaje del héroe pues es arquetípico, ¿no? Ahora, como tú lo señalas en la pregunta, ¿una prueba iniciática o una amenaza al sentido de vida? Bueno, pues yo digo que las dos cosas son posibles, Tyron, no sé cómo lo veas tú, pero las dos cosas son posibles y la clave está en la actitud, ¿no? La clave está en la actitud que tengamos como humanidad, yo creo. Si atravesamos este caos, o no sé, dime. No, que pensaba ya en lo siguiente, porque es pensando en la capacidad, en la increíble capacidad del ser humano que nos plantea Víctor Frank, ¿cierto? Para encontrar un propósito, porque lo propone incluso en las situaciones más extremas, como lo sabemos todos, los campos de concentración, en un espacio donde la dignidad era constantemente amenazada, ¿cierto? Era un ataque directo. Y entonces su mensaje resuena, nos resuena hoy día como una nueva pregunta que nos acompaña, que es cómo se mantiene, dentro de lo mismo, el mismo sentido que usted estaba planteándolo, cómo se mantiene el sentido cuando el ser humano ya no tiene el control total sobre su destino, ¿cierto? Y cuando entidades externas como la inteligencia artificial están tomando decisiones muy importantes en nuestra vida. Y en ese contexto es crucial entonces preguntarnos si esa idea de Víctor Frank sobre la persistencia del sentido incluso en los contextos más deshumanizantes sigue siendo válida, ¿sí? Frank afirma que el sentido persiste incluso en condiciones inhumanas, como los campos de concentración. Podríamos
Gustavo, extrapolar esta idea a escenarios futuros donde la inteligencia artificial domine aspectos claves de la vida humana o existen límites ontológicos? Vaya pregunta. Me parece que esta pregunta toca el corazón entre la visión existencial y humanista de Frankl y además los desafíos ontológicos planteados por un futuro dominado por la inteligencia artificial. Así que, ¿qué podríamos decir en este sentido? Bueno, Frankl sostiene que el sentido de vida no depende de las circunstancias externas, ¿sí? Por extremas o inhumanas que sean, sino de la actitud libre y consciente que tenemos como seres humanos ante esas circunstancias. Usted sabe que en la psicología está el conductismo, donde se maneja el estímulo y la respuesta. Antecedentes, respuestas, consecuencias. Una contingencia entre estímulo y respuesta. Pero Frank le decía, es que hay un hueco entre el estímulo y la respuesta. Entonces ahí esa libertad, esa actitud libre y consciente debe de ser preservada por el ser humano, cualquiera que sean sus circunstancias. Esta afirmación se origina en su experiencia directa en los campos de concentración nazis, ¿no? Donde incluso en condiciones de absoluto sufrimiento y deshumanización, el ser humano podía preservar esa chispa de libertad interior. Decía Víctor Frank, a un hombre se le puede arrebatar todo, pero salvo una cosa, la última de las libertades humanas. ¿Y cuál es esta última de las libertades humanas? Elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir cómo va a responder. Esto lo dice en su obra El hombre en busca de sentido. Ahora, si aplicamos esta idea a un futuro dominado por la inteligencia artificial, tenemos que hacer, yo creo, varias consideraciones. Primero, la inteligencia artificial debe de ser un entorno, no un sujeto. No es parte de la alteridad, sino es un entorno. La inteligencia artificial, por más avanzada que ésta sea, no es un sujeto moral o existencial, no tiene conciencia, voluntad, ni angustia, angustia ontológica, ¿no? Por lo tanto, no puede asumir ni crear sentido, solo puede modificar el entorno en el que los humanos buscan el sentido. Si la inteligencia artificial se limita a automatizar tareas, podrían incluso pues liberar tiempo para nosotros los seres humanos, para que nosotros dediquemos más atención a lo esencial, ¿no? Siempre y cuando tengamos valores humanos muy fundamentados, como la salud y el cuidado del medio, ¿no? Entonces tendríamos más tiempo para poder dedicarnos a cuestiones más esenciales. Pero, ¿qué tal si la inteligencia artificial reemplaza decisiones significativas, vínculos humanos o narrativas compartidas? Yo creo que se podría empobrecer el campo simbólico donde se construye realmente el sentido, ¿no? Otro segundo punto a considerar es que el sentido necesita libertad y valores, necesita responsabilidad. La búsqueda de sentido, según Frank, solo es posible donde hay libertad y responsabilidad. En un mundo donde la inteligencia artificial domina nuestras decisiones vocacionales, emocionales, existenciales, podría ciertamente erosionar esas mínimas condiciones de existencia. Esto no significa que el sentido desaparezca, sino que el reto es mucho más radical. Preservar la capacidad de elegir con conciencia en un entorno hiperautomatizado. Un tercer punto es la sustitución de lo humano, ¿no? Víctor Frankl admite que el ser humano puede hallar sentido incluso en lo más inhumano, si aún se reconoce como humano. Pero si llegamos a un punto en que la tecnología redefine al sujeto, el poshumanismo o la fusión mente-máquina, la inteligencia artificial con apariencia de conciencia, porque bien puede aparentar sentimientos, ¿no? La verdad es que
ahí podríamos enfrentar un límite ya. Me parece que un límite es bastante de bastante riesgo. Ya no sería el sufrimiento lo que amenaza al sentido, sino la pérdida de la condición de ser humano, ¿no? Y en este escenario la pregunta no es si el sentido es posible, sino quién puede buscarlo. Entonces, no sé si yo dé respuesta, es un poco complejo, pero así lo estoy más o menos interpretando. Bueno, Gustavo, uno de los aspectos más poderosos de la experiencia humana, que lo mencionó ahora, se refiere a nuestra capacidad para contar historias, para construir mitos que nos ayuden a dar sentido precisamente a los eventos caóticos que nos rodean. Y Joseph Campbell nos enseña que esos mitos son universales, que estructuran nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos a través de generaciones. Incluso esa es la función que tiene la literatura en gran medida, el cine, el arte en general. Pero en la era de la inteligencia artificial nos enfrentamos a un nuevo fenómeno, los algoritmos y las redes sociales, que tienen la capacidad de reconfigurar nuestras narrativas colectivas y filtran y amplifican historias de manera que antes era impensable. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra capacidad para construir los mitos que, según Campbell, nos dan sentido en medio del caos? Campbell plantea que el mito estructura la experiencia humana. ¿Cómo podría entonces la inteligencia artificial, al reconfigurar nuestras narrativas sociales, alterar esa capacidad colectiva de construir mitos que den sentido a ese caos? Bueno, esta es una pregunta yo creo que muy importante, porque de alguna manera conecta la visión simbólica de Joseph Campbell, donde los mitos son como mapas, ¿no? Que orientan la travesía humana, con la capacidad de la inteligencia artificial para reconfigurar las narrativas que nos contamos pues como comunidades, como sociedad. Para Campbell, los mitos pues no son fábulas o historias antiguas, ¿no? Son realmente arquitecturas, hay una estructura simbólica que nos permite interpretar el mundo, que nos permite enfrentar el caos de alguna manera, atravesar los ciclos de transformación personal y social también. En la obra de Campbell, en unas obras, en su obra del héroe de las mil caras, que fue escrita, fue publicada en el 1949, imagínate, todavía no nacíamos. Él plantea el viaje, en el viaje del héroe, una estructura, es una estructura arquetípica universal, ¿no? Da sentido al sufrimiento, ofrece un camino de crecimiento ante lo desconocido, vincula lo individual con lo colectivo y lo sagrado, además, ¿no? Entonces, el mito no solo estructura la experiencia interna, sino también las narrativas sociales que permiten a una comunidad actuar, resistir, evolucionar. La inteligencia artificial, como fuerza narrativa, como creación, fragmentación y redirección, especialmente a través de algoritmos, ¿no? De recomendación, modelos generativos, plataformas digitales. Esta inteligencia artificial interviene directamente en la construcción de narrativas sociales. Yo creo que sí interviene. ¿Por qué? Pues porque reescribe relatos colectivos. Lo hace y selecciona qué historias circulan, qué versiones se amplifican, cuáles se descartan, ¿no? También fragmenta el mito compartido, porque, bueno, hay una hiperpersonalización, o sea, ahí como tú enseñes a la inteligencia artificial, así te va a responder, pero al mismo tiempo debilita relatos comunes. Lo antes estos relatos comunes cohesionaba a comunidades enteras y si hacemos un recuento, por ejemplo, de Moisés en la Biblia, cómo fue realizando este viaje del héroe, ¿no? Cómo subió al monte, cómo se encuentra ante la zarza ardiente, que es absolutamente simbólico, cómo regresa con las tablas de la ley,
cómo encuentra al pueblo desordenado, cómo, bueno, se deshace de un montón de gente, pero finalmente hay una narrativa colectiva que une a todo un pueblo, ¿no? En el viaje del héroe ahí con, por ejemplo, con Moisés, en el Éxodo. Entonces aquí la inteligencia artificial de pronto puede tender a perder todo esto que ponemos en común como sociedad, ¿no? Otro punto es que automatiza y acelera el contar historias, lo que ahora llaman el storytelling. Pues, hay generadores de texto, de video, de música, de imagen, y pueden producir narrativas que son ciertamente, digamos, emocionalmente convincentes, pero no hay experiencia vivida, no hay un pase real, ¿no? No está esta experiencia. Esto seguro tiene un impacto directo sobre la capacidad humana para construir, para sostener mitos significativos. Porque si el relato ya no emerge de la travesía vital, sino de un algoritmo, imagínate, corremos el riesgo de consumir mitos sintéticos desprovistos de conexión con la autenticidad, ¿no? Como seres humanos, del esfuerzo también, inclusive de la redención, porque cualquier historia, esto de Campbell se puede aplicar a cualquier historia de héroes que podamos revisar ahora en películas. Entonces, bueno, donde hay esfuerzo, donde hay redención, donde hay pues todo un camino, todo un viaje. Así que eh, tenemos que advertir el riesgo de vivir en un simulacro, donde los signos ya no te remiten a una realidad profunda, sino a otros signos. Y la inteligencia artificial puede potenciar una tendencia, por ejemplo, a crear micromitos efímeros que pueden ser virales, pero son desechables, son virales en un momento y así como llegan se van. O a que sustituyamos experiencias vividas por narrativas ya prefabricadas que pueden ser convincentes, pero que realmente no están respondiendo a algo mucho más profundo o mucho más arquetípico, ¿no? También pueden promover una estética sin ética y una emocionalidad que no tiene ninguna trascendencia ni ningún sentido. Esto finalmente sí es un riesgo. Así que en este escenario, la capacidad colectiva de elaborar mitos que den sentido al caos, porque pues eso es lo que sucede, parece caótico, pero luego hay sentido en el viaje del héroe. Estos mitos, esta capacidad colectiva se puede atrofiar ciertamente, o al menos puede transformarse en cosas mucho más superficiales, más descentralizadas, con menor poder simbólico, con menor poder de integración. Así que bueno, pues ahí tenemos algunos retos y quizás esta inteligencia artificial, la nueva era, quizás sea un nuevo llamado a una nueva forma de travesía, ¿no? El ir a la aventura nuevamente. Así que el héroe contemporáneo, nosotros, los que vivimos esta época, sobre todo los que vienen detrás de nosotros, pues quizás deberían despertar dentro del ruido digital. Hay un ruido digital enorme. Entonces, ¿cómo podemos respetar? Pues yo creo que hay que reconectar con lo auténtico y usar la tecnología no como un oráculo, como lo estamos ejecutando ahora, sino Exacto. realmente como una herramienta, que es lo que es. Pues lo usamos como oráculo, me parece, pero no. Así que el mito, pues tiene que seguir siendo necesario, yo creo que seguirá siendo necesario, pero sí va a requerir una reinvención muy consciente, donde los humanos retomemos un papel de creadores de sentido, no solo de consumidores de contenido o de creadores de contenido, a veces sin sentido. Así que, pues la inteligencia artificial finalmente puede alterar profundamente la capacidad colectiva de construir mitos, pero al mismo tiempo puede ser un nuevo umbral iniciático que nos desafíe a reinventar nuestras historias, a defender lo simbólicamente denso frente a lo algorítmicamente útil, ¿no?
Así que el mito yo creo que no va a morir con la inteligencia artificial, pero sí puede volverse irrelevante. Yo veo esa posibilidad. Si no lo alimentamos con verdades, con experiencias, con comunidad, en fin, no sé qué opines, pero por ahí va mi pensamiento. A lo largo de esta conversación hemos explorado cómo la inteligencia artificial afecta la búsqueda de sentido y la estructura de nuestras narrativas colectivas. Sin embargo, hay una dimensión más profunda en este debate. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial no solo simula nuestras decisiones, sino que también pretende simular algo tan intrínsecamente humano como la empatía o la creatividad? El filósofo y experto en inteligencia artificial Ramón López de Mántaras sostiene que las máquinas no pueden comprender el sentido, pero ¿qué ocurriría si lograran emular emociones o, o la capacidad de crear de manera que se acerque a la sensibilidad humana? Y es aquí donde surge la pregunta. López de Mántaras niega que la inteligencia artificial tenga comprensión del sentido. Si una máquina lograra simular empatía o creatividad, ¿sería éticamente válido usar la logoterapia para diseñar inteligencia artificial sensible? ¿O eso trivializaría lo que es propiamente lo humano? Inteligencia artificial sensible o simulación de sensibilidad. Bueno, Ramón López de Mántaras, quien es un pionero de la inteligencia artificial en España, él sostiene que los sistemas actuales de inteligencia artificial no comprenden lo que hacen, porque carecen justamente de conciencia, de intencionalidad, de experiencia vivida, aunque pueden, ciertamente pueden simular empatía, pueden simular o generar obras creativas, pero no saben que saben, ni sienten que sienten, ¿no? Esto implica una diferencia fundamental con los seres humanos. En este sentido, una inteligencia artificial no puede tener sentido de vida, estrictamente hablando, ¿no? Porque carece de interioridad, de proyecto existencial, de la angustia que moviliza la búsqueda de significado. Entonces, la pregunta puede ser, ¿es éticamente válido utilizar la logoterapia como marco para diseñar inteligencia artificial sensible? Aquí es donde la situación ética es muy tensa, ¿no? Es crucial. Si usamos los principios de la logoterapia, como la búsqueda del sentido, el sufrimiento redentor, la actitud ante lo inevitable, para programar comportamientos empáticos en una inteligencia artificial, yo creo que se corren muchos riesgos. Uno de ellos es que la experiencia humana sea trivial, se trivialice, que se convierta lo más profundo de nuestra condición, o sea, por ejemplo, la libertad de elegir el sentido, se puede convertir esto más profundo en un script conductual programado por algoritmos, ¿no? Entonces, se puede banalizar lo que Frankl entendía como el núcleo de la existencia humana. Se trivializa, se pone en un programa, se pone en un algoritmo. Ese es uno. Y lo otro, pues, es engañar a los usuarios, porque si una inteligencia artificial simula comprensión, empatía, simula propósito, sin que los tenga realmente, ahí se puede generar una ilusión peligrosa de reciprocidad emocional o moral, donde realmente no existe un sujeto ético del otro lado, ¿no? Sino existe un algoritmo. Gustavo, la creación de un psicópata artificial. Yo, es realmente peligroso.
Yo creo que, es que no sé, hay dentro de los investigadores de inteligencia artificial, hay personas que son, digamos, fatalistas y dicen, sin duda estamos ante la extinción del género humano. Eso es lo que dicen algunos, ¿eh? Algunos investigadores de inteligencia artificial, que estamos como que en el umbral de la extinción del género humano. Los que son optimistas, por el contrario, pero sí ponen alertas, como Ramón López de Mántaras, como otra investigadora de Argentina, eh, Fátima, no me acuerdo cómo se llama, también ponen alertas, aunque son optimistas y dicen, no, la inteligencia artificial simplemente debemos cuidar y debemos de poner normas y ética para su utilización y que deba ser empleada tal cual es el sentido de la inteligencia artificial como una herramienta que libera al ser humano de muchas otras tareas para que se dedique a lo realmente importante, a lo esencial. Así que la inteligencia artificial podría ser una herramienta de sentido, pero no como una portadora de sentido, ¿no? Porque Frankl concebía al ser humano como el único ser capaz de responder con sentido al sufrimiento y a la finitud. Ahora, desde esta perspectiva, la inteligencia artificial debería entenderse no como un sujeto existencial, sino como una herramienta al servicio del sentido humano que sí ayuda muchísimo. Dentro de mis asesorías, me dedico justamente a cuestiones vocacionales, tanto en jóvenes como en adultos mayores. Así que en esta época por la que yo estoy viviendo, muchos adultos mayores necesitan reconstruir un proyecto de vida, un sentido de su vida en este último tramo, ¿no? Y vivirlo de manera muy, muy satisfactoria. Así que dentro de esta actividad, la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, pero jamás podemos pensar que venga a sustituir realmente lo que la persona realmente está sintiendo o está definiendo para ella misma. Así que la inteligencia artificial puede ayudar ciertamente a detectar estados emocionales, a sugerir caminos reflexivos, pero no puede sentir la vida como lo hacemos nosotros. Al menos por ahora no es así. Puede asistir en procesos logoterapéuticos, puede ser un asistente, eh, por ejemplo, los chatbots, acompañamiento inicial, exploración de comportamientos, en fin, pero no puede sustituir la presencia humana, el contacto. Este contacto humano legitima, aunque sea a la distancia, ahora contigo y con tu audiencia, podemos estar a la distancia, pero hay una presencia humana. No obstante, ahora vemos videos que pudieran intentar conectar como seres humanos. Pero el ser humano, nosotros somos absolutamente imperfectos y la inteligencia artificial es absolutamente perfecta en sus textos. O sea, hay una perfección pasmosa que no es humana, ¿no? No es humana, está fuera de estos límites. Así que debemos sí considerar, tener consideraciones éticas fundamentales. Una transparencia y no ocultar que la inteligencia artificial, una transparencia ontológica, ¿no? Donde no podemos ocultar que la inteligencia artificial simula, no siente. La dignidad humana es fundamental. No programar máquinas para imitar lo humano de forma que diluya lo que significa ser persona, ¿no? Una ética relacional que donde evitemos tener relaciones pseudoempáticas que realmente erosionan los vínculos humanos reales. Finalmente, incorporar elementos de logoterapia en el diseño de una inteligencia artificial empática, ¿no? Puede ser útil como herramienta, pero es éticamente problemático si se olvida que el sentido es una experiencia humana y no una función algorítmica. Como dijo Víctor Frank, el propio Víctor Frank dice, el sentido no se da, el sentido se descubre. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial, te da, pero no, el sentido debe ser descubierto. Lo más fácil es que una persona en un asesoramiento reciba, pero no es así. Debe de ser una búsqueda profunda y personal.
¿verdad? Así que, pues, es lo que yo podría responder ante esta pregunta. A lo largo de la historia, los mitos han reflejado los grandes desafíos que enfrenta el ser humano en su proceso de crecimiento y de transformación. Según Joseph Campbell, el viaje del héroe nos invita a enfrentarnos a los dragones, esos obstáculos que nos desafían, pero que al ser superados nos conducen a una nueva comprensión de nosotros mismos. En el contexto contemporáneo, estos dragones podrían tomar una forma muy distinta. ¿Qué pasa cuando la amenaza proviene no de un ser mitológico, sino de la inteligencia artificial? Esa tecnología que no solo transforma nuestra realidad, sino que de hecho está moldeando el rumbo de nuestra evolución como individuos y como sociedad. Es una cuestión compleja y a partir de eso entonces surge la pregunta, Gustavo. Si el viaje del héroe es un arquetipo universal, ¿qué nuevos dragones, según Campbell, representa la inteligencia artificial en el proceso de individuación humana y cómo distinguirlos de simples obstáculos técnicos? Bueno, en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, él identifica una estructura narrativa arquetípica, ¿no? Que refleja la experiencia humana de transformación, el llamado a la aventura, la confrontación con el dragón o las sombras, ¿no? Y el regreso con el elixir. El dragón en este viaje no es un simple obstáculo, sino es, digamos, una manifestación del miedo más profundo o del reto más decisivo de nuestra conciencia. Ahora, si aplicamos todo esto aquí a esta era digital, la inteligencia artificial no solo es un reto técnico, digamos, puede ser un dragón simbólico, ¿no? En palabras de Campbell, puede ser un dragón simbólico. Y esto nos obliga de alguna manera a redefinir qué significa un ser humano, el ser humano, qué significa ser humano. ¿Qué dragones representa hoy la inteligencia artificial? Por ejemplo, la despersonalización. La inteligencia artificial pues amenaza con diluir la singularidad de las personas, del yo, del ego. Se puede reducir la identidad a perfiles de datos, a patrones de comportamiento perfectamente estudiados. Ahora, por ejemplo, con el marketing y el neuromarketing, se estudian perfectamente bien los patrones de comportamiento y la toma de decisiones. La inteligencia artificial ha ayudado mucho al estudio del cerebro. Entonces, todo esto ha sido, pues, le voy a llamar así, reducido a perfiles de comportamientos. Y esto puede ser un riesgo, ¿no? Esto es un dragón, digamos, que erosiona la individuación, que puede ser es decir, la consolidación de un sí mismo auténtico, de un ser imperfecto, emocional, con miedos, con coraje, con ira, con envidias, que todo esto pues es la lucha, ¿no? Que todos los días tenemos que enfrentar. Y la manera de enfrentarlo, bueno, pues hay muchas maneras para encontrar sentido. Otro punto en el que podemos encontrar qué otro dragón hay, bueno, pues la ilusión de un control total. En lugar de enfrentar la incertidumbre, delegamos las decisiones a los algoritmos de la inteligencia artificial. Ahora, nosotros, o sea, los héroes modernos, toda esta generación, desde los que hemos dado el salto tecnológico y tenemos una experiencia tremenda desde el nacimiento de la tecnología, porque estas investigaciones de la inteligencia artificial, pues datan del siglo XIX realmente, o sea, no es de ahorita, no es de este siglo de 2023 para acá, como que hubo un boom a partir de entonces, pero anteriormente venían ya muchísimas investigaciones y antes de dar a luz, pues estuvieron
haciendo muchísimas pruebas, los científicos, según lo último que he revisado. Así que en lugar de enfrentar la incertidumbre, se lo dejamos todo a los algoritmos. Y el héroe moderno debe enfrentarse a este espejismo, ¿no? De ser omnipotente, omnisciente más bien, de que todo lo tiene que conocer, en lugar de reconocer y de recuperar la sabiduría interior, la sabiduría delegada, el poner a trabajar nuestra propia humanidad, nuestra propia creatividad, ¿no? Otro dragón es la pérdida del silencio interior. Hay muchísimo ruido digital hoy en día. Hay una hiperconectividad digital y hay una atención fragmentada. Claro, los estudios del cerebro nos dicen este sistema de activación reticular ascendente más la atención sostenida de la corteza prefrontal nos pueden ayudar a centrarnos en algo nada más, pero esto realmente puede ser una pérdida. Los chicos van de un tema a otro, todo tiene que ser muy rápido. Así que el dragón puede ser la superficialidad, ¿no? La superficialidad es enemiga del autoconocimiento. Y es básico encontrar el sentido, pues, es básico el conocimiento de sí mismo. Es seguirse conociendo toda la vida, es el viaje realmente del héroe. Otro dragón es sustituir lo humano por lo funcional. Si todo lo que importa puede ser medido, automatizado, ser inefable, no sé, la compasión, el arte, el amor gratuito, todo esto pues queda marginado, ¿no? El héroe entonces debe defender el valor de lo inútil, lo espiritual, lo simbólico, o sea, tiene que rescatar muchas cosas. Ahora, eh, no solamente hay obstáculos técnicos, hay desafíos que tocan la estructura del alma, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, hay que considerar los sesgos algorítmicos, no sé, eh, la verdad es que hay muchas cosas importantes, pero que no tienen una dimensión arquetípica de los dragones simbólicos, ¿verdad? Así que, ¿cómo es que podemos distinguir, digamos, un dragón y un obstáculo? Porque técnico un obstáculo técnico se resuelve desde fuera, lo que decimos en psicología, locus de control externo, con la ciencia, con la política, con la ingeniería, con cosas externas. Pero un dragón arquetípico se confronta desde dentro. Tienes que enfrentar tus propios temores, tus propias angustias, el nivel de la conciencia, el sentido, la transformación. En otras palabras, cuando la inteligencia artificial nos enfrenta a decisiones sobre el valor, la identidad, la libertad, no estamos frente a un código fuente, sino ante un mito reencarnado. Así que el héroe que sobrevive a estos dragones no destruye la inteligencia artificial, sino que la integra, pero sin perder su esencia, sin perder el alma, ¿no? Tendríamos que integrarla y más nos vale poder tener claridad sobre lo que significa, los retos y los riesgos que tiene, los peligros que tiene. Y como en toda mitología, lo valioso no es vencer al monstruo, no es vencer al dragón, sino convertirse en él a través de la asimilación inteligente. Así es. Esto es lo que puedo responder. La tecnología avanza, pero las preguntas esenciales siguen ahí. ¿Quiénes somos? ¿Para qué vivimos? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? La psicología, lejos de tener todas las respuestas, sigue siendo una herramienta poderosa para pensar el sentido, incluso o sobre todo en tiempos de algoritmos en tiempos de máquinas inteligentes. Agradecemos profundamente al doctor Gustavo Mondragón por esta conversación lúcida y a ustedes por acompañarnos en esta reflexión que apenas comienza. Nos vemos en el próximo encuentro y hasta entonces. Hasta entonces, doctor, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo.